Los sin nombre, el barquero de los muertos y la tormenta del deseo. Cantos tercero, cuarto y B del infierno. Las palabras sobre la puerta ardían en la mente de Dante como brasas vivas en la piedra. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. No eran una advertencia. Eran una sentencia grabada desde antes del tiempo, tallada por el mismo poder que creó la justicia, la sabiduría y el amor primordial. Virgilio tomó su mano temblorosa y lo condujo al interior con paso firme y sereno, como un padre que lleva a un hijo al lugar que más teme. El primer sonido fue un llanto sin nombre, un gemido colectivo que no venía de nadie y venía de todos al mismo tiempo. No era el aullido de la condena que Dante esperaba. Era algo peor. El sonido hueco de existencias que no importaron, de vidas que no eligieron nada. Ante ellos, una procesión interminable de almas corría sin descanso detrás de un estandarte sin emblema, un trapo vacío que giraba sin rumbo en el viento oscuro, sin detenerse jamás. Eran los indiferentes, los que en vida no tomaron partido ni por el bien ni por el mal, los tibios, los cobardes del alma. El cielo los había rechazado porque mancharían su perfección. El infierno no los quería porque junto a ellos los condenados de verdad se sentirían superiores. Avispas y moscas gigantes los perseguían sin tregua, y de sus rostros brotaba sangre mezclada con lágrimas que caía al suelo repleto de gusanos voraces. Dante los miró con horror y lástima a partes iguales, pero Virgilio fue implacable. No les prestes atención. Ni siquiera merecen ser recordados. No pronunció ningún nombre, porque nombrarlos sería ya darles una dignidad que no merecen. Y eso, comprendió Dante, era el castigo más terrible de todos, no el fuego ni el hielo, sino el olvido total y perpetuo. Más adelante, el sonido del mundo cambió de naturaleza. Un trueno sordo y continuo reverberaba desde las profundidades como un río que nunca descansa, nunca duerme, nunca muere. Llegaron a la orilla del Aqueronte, el río de los muertos. Sus aguas eran negras como tinta derramada sobre piedra y se movían lentas y pesadas, cargadas de sombras que se disolvían en su interior. En la orilla opuesta, las almas se agolpaban en multitudes silenciosas, esperando el cruce que no tiene regreso posible. Y de entre la niebla negra del río surgió una barca inmensa conducida por una figura que hacía pequeño al miedo mismo. Caronte, el barquero eterno. Era anciano más allá de cualquier medida del tiempo, con una barba de espuma blanca y sucia que le llegaba al pecho, y sus ojos ardían como dos carbones encendidos bajo cejas de fuego blanco. Su cuerpo era enorme, curtido por eternidades de trabajo en el río sin orillas, y su remo era un árbol arrancado de raíz. Con ese remo golpeó el agua negra, y rugió a las almas con una voz que era el sonido del fin. Venid, malditos, a las tinieblas eternas, al fuego y al frío. No esperéis ver jamás el cielo que perdisteis. Luego su mirada se clavó en Dante, el único ser vivo en aquella orilla, con una ira diferente, una ira de violación del orden cósmico, y le gritó: «Tú, alma viva, apártate de los muertos». Virgilio lo enfrentó con una sola frase que hizo tambalear al barquero como un árbol golpeado por el rayo. Está escrito así en el lugar donde se puede lo que se quiere. Caronte, silenciado por la autoridad que venía de más arriba que él, no volvió a hablar. Pero sus ojos de brasa no dejaron de arder sobre Dante durante todo lo que quedaba de travesía. Las almas en la orilla lloraban, maldecían a Dios, blasfemaban contra sus padres, contra la raza humana entera y contra el día y la hora en que nacieron al mundo. Pero obedecieron, se lanzaron a la barca como hojas secas que caen del árbol en el primer viento de otoño, una tras otra, sin poder resistir la fuerza absoluta de la condena. La barca cruzó y volvió, recogiendo oleada tras oleada de almas sin descanso, una máquina eterna, sin una sola gota de misericordia. Entonces la tierra tembló con tal violencia que Dante creyó que el mundo se partía por la mitad. Un rayo de luz roja y brutal cruzó el cielo negro del abismo, y Dante cayó al suelo como un cuerpo que ya no sostiene su propio peso, inconsciente, devorado por el terror y el agotamiento del alma.
Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la orilla del río. El paisaje había cambiado mientras él dormía el sueño del miedo. Estaba en el limbo, el primer círculo del infierno, una oscuridad distinta, más suave y más triste. Una oscuridad poblada únicamente de suspiros suaves. No había gritos en el limbo, ningún lamento de agonía, solo un murmullo de tristeza sin esperanza, como el sonido del viento entre árboles muertos en una noche sin luna ni estrellas. Virgilio explicó con una voz apagada y extrañamente personal: aquí habitan los que no pecaron, los que vivieron con virtud y con honor, pero nacieron antes de que Cristo abriera las puertas del cielo, o murieron sin el bautismo que da acceso a la gracia. Son almas grandes, continuó, con algo parecido al dolor, pero sin la gracia divina que abre la única puerta que importa, condenadas para siempre a desear lo que nunca podrán tener. Dante comprendió con un escalofrío que Virgilio hablaba también de sí mismo. Pero entonces Dante alzó los ojos y vio algo que no esperaba en aquel lugar de sombra: una luz. Una única llama que brillaba en la oscuridad del limbo como una isla de fuego tranquilo en el medio de un mar negro. Era un castillo noble de 7 murallas concéntricas, rodeado por un río de luz tenue, y dentro de sus muros se escuchaba algo extraordinario: el sonido de voces serenas y dignas que conversaban con la calma eterna de quienes ya no temen nada. Allí estaban los grandes: Homero el ciego, señor de todos los poetas, con la postura de quien cargó el mundo en sus versos; Horacio de mirada grave y Ovidio de lengua de miel; Lucano, que cantó guerras civiles con la precisión de un cirujano. Virgilio mismo fue recibido entre ellos con el honor que le pertenecía, y durante un instante eterno, Dante fue contado entre los 6 poetas más grandes de todos los tiempos. Y a su alrededor, los héroes de la epopeya humana: Héctor, el más noble de los guerreros de Troya; Eneas, el fundador de Roma; César de ojos de águila que conquistó el mundo; Electra y Camila; Pentesilea, la reina guerrera, figuras que los siglos convirtieron en mitos y el limbo conservaba intactos. Más allá, los filósofos: Aristóteles sentado en el centro de todos como maestro de los que saben, con Sócrates y Platón a su lado izquierdo y derecho como columnas del pensamiento humano. Dante los vio con reverencia y asombro, figuras de una grandeza que el tiempo no había podido borrar, congeladas en una dignidad eterna que ni el infierno podía arrebatarles. Y sin embargo, ninguno sonreía, porque saben lo que no tendrán jamás. Pero la visita fue breve. El camino seguía hacia abajo, hacia la segunda oscuridad, y ya desde lejos se escuchaba que el aire allí abajo no era tranquilo sino furioso, no era triste sino rabioso. Descendieron al segundo círculo, más estrecho y más oscuro que el primero, y en su entrada encontraron a Minos, el juez de los muertos. No era el Minos de los mitos griegos, rey justo y sabio. Era algo completamente distinto, un ser colosal de piel bronceada como el metal caliente y mirada absolutamente implacable, que rugía y juzgaba y sentenciaba sin pausa, sin descanso, sin una sola duda. Con su cola enrollaba su propio cuerpo tantas veces como el número del círculo al que enviaba el alma que tenía delante. 2 vueltas, segundo círculo; 5 vueltas, quinto, y así sin fin, sin apelación, sin misericordia. Gruñó a Dante al verlo con los ojos de quien ha visto demasiado y ya no le sorprende nada. Tú, que llegas a la morada del dolor, mira bien cómo entras y en quién confías. No te engañe la amplitud de la entrada. Virgilio lo silenció de nuevo con la misma autoridad serena que había detenido a Caronte, y descendieron más allá del juicio. Entonces escucharon el sonido del segundo círculo, y era diferente a todo lo anterior. No era el llanto sordo del limbo, ni el quejido vacío de los indiferentes. Era el rugido de un viento negro y perpetuo que no descansaba jamás, que aullaba como una bestia sin forma ni cuerpo, que llenaba todo el espacio disponible con su furia sin sentido. El viento arrastraba consigo miles de almas en un torbellino sin fin, golpeándolas contra las rocas del abismo, llevándolas de un extremo al otro del círculo sin piedad, sin descanso, sin un segundo de alivio. Eran los lujuriosos, explicó Virgilio.
Los que en vida dejaron que el deseo gobernara la razón, que pusieron el placer del instante por encima de toda ley divina y humana, y ahora la tormenta hacía con ellos exactamente lo que ellos hicieron con sus propias vidas. Los arrastraba sin que pudieran resistir, sin que pudieran decidir, sin que pudieran parar. Entre las miles de almas que giraban en la tempestad perpetua, Dante distinguió a grandes figuras de la historia y el mito: Semíramis, Cleopatra, Helena de Troya, Aquiles, París, Tristán, nombres que el mundo había convertido en sinónimos del amor y el deseo, aquí reducidos a hojas en la tormenta. Y entonces, entre toda esa oscuridad en movimiento, Dante vio a una pareja que volaba unida, como si ni el viento ni el tiempo ni la muerte pudieran separarlos. Los llamó y descendieron hacia él con la gracia de palomas que vuelan hacia el nido. Eran Paolo y Francesca, unidos en vida por un amor prohibido, amor que los destruyó, amor que los condenó, y unidos ahora en la condena para siempre, porque hasta el infierno respetó lo único que tuvieron. Francesca habló con una voz que era el sonido mismo del amor imposible y la perdición hermosa, y contó su historia. Y Dante, al escucharla, lloró, y al llorar, cayó de nuevo al suelo como un cuerpo muerto, vencido no por el horror, sino por la piedad.